tu fuerza, tu amor es como una hoguera que se lleva el invierno de mi corazón. El frío desapareció, tu amor se llevó mi dolor, tu luz a mi vida llegó. Vivo el sol de un nuevo día y aunque no entiendo todavía, voy a cantar, voy a soltar, porque mi corazón is a burning flame. Shut up, burning flame. Shut up, it's a burning flame. Shut up, burning flame. Shut up, it's a burning flame. Tu voz gobierna el universo, tú eres eterno, tu amor. Te miré y no resistí, a tus pies fácil me rendí. Tu poder pude yo sentir. Déjame siempre estar aquí. Ahí paso a pasito yo me acerco y de tu vida yo me sigo enamorando. Me sostengo de tu mano y tus ojitos me siguen hoy así cautivando. Ahí déjame sentir de tus caricias, déjame estar pegadito a tu lado. Que entre más pegadito sé muy bien que tu poder así tú me vas transformando. Muero yo sin ti. Quédate siempre junto a mí. Ay, vida de mi vida. Soy tierra y tú la semilla. Y si la vida me sigue golpeando, con más certeza seguiré cantando. No tendré miedo pues sé que tú estás aquí. Dulce refugio que me hace suyo, que me envuelve en un lugar seguro. Soy prisionero por tu amor, yo libre soy. Paso a paso voy llegando, pegadito de tu mano. Poco a poco avanzando a tu ritmo, voy danzando. Esta mañana vamos a hablar de las últimas palabras de Pablo. Y las últimas cartas de Pablo son especiales, las que escribe a personas, sino a comunidades, a iglesias. Tienen un tono diferente, son más personales, pero especialmente 2 de Timoteo, que vamos a trabajar hoy, y específicamente, con mayor razón, el capítulo 4, porque 2 de Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Y Pablo presiente no, seguramente el Señor ya le había hablado de eso. Son los últimos momentos de la vida de Pablo. Y ahí en esos versículos que vamos a estar, de hecho en el versículo 6 él va a mencionar eso, que él ya está cerca de su partida. Entonces es importante, gracias Giovanni, es importante estas últimas palabras de Pablo tornan una relevancia importante, ¿cierto? Piense usted en qué habla con su familia, con su esposo, con sus hijos cuando se reúnen, pero piense de qué hablaría con ellos si fuera la última vez que los va a ver. Torna cierta relevancia y cierta importancia diferente. Estas son las últimas palabras de Pablo. Son las últimas palabras de Pablo a Timoteo y son las últimas palabras de Pablo que tenemos registradas en la Biblia antes de la muerte del apóstol. Son muy importantes. Y él viene hablando desde el capítulo 3 acerca de una serie de encargos a Timoteo. Pero en el capítulo 4, en el versículo 1, probablemente ustedes en sus Biblias no van a encontrar, en el capítulo 4:1 no van a encontrar un título, como si viniera hablando de algo. Pero es porque en el versículo 1 Pablo usa una palabra especial
que desmarca lo que venía hablando de lo que va a hablar y le da una relevancia más importante. Pero antes de entrar en la Biblia, en el versículo 1, les voy a hacer una pregunta. Me di cuenta ahorita que un poco turbia, pero ya que ya está ahí. La última vez que vine les pregunté qué les gustaría que dijera su epitafio o las palabras que les gustaría que se dijeran de ustedes después de su muerte. Hoy la pregunta es, ¿a quién ustedes dirigirían sus últimas palabras? ¿A quiénes ustedes le pedirían hablar una última vez? Probablemente familiares, ¿cierto? A los hijos, a los padres, al esposo, a la esposa. Hay personas que han pedido hablar con alguien al que le dejaron de hablar hace mucho tiempo. Otros más prácticos, probablemente yo, pediríamos un abogado o un notario para arreglar las últimas cosas antes de partir. ¿A quiénes le dirían las últimas palabras? ¿Con quién les gustaría hablar por última vez? Con la esposa. Sí, siempre les hago la pregunta así sin tiempo de pensar, los cojo así a quemar ropa. Pero vamos a pensar en eso porque, una vez más, estas son las últimas palabras de Pablo, dirigidas a Timoteo, y son importantes. Ahora sí, dice versículo 1, les voy a leer una versión internacional. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Pablo inicia el versículo 1, que es importante y lo desmarca del resto de encargos que le está haciendo a Timoteo, con esta palabra especial que es diamartiromai. Diamartiromai es la palabra que en sus traducciones está como un encargo solemne. Pablo en el versículo 1 le dice, a partir de este momento, aparte de todas las otras cosas que en el capítulo 3 le estaba pidiendo, encargando a Timoteo, le dice, a partir de este momento lo que te voy a decir es solemne, y por eso empieza diciendo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, casi que como cuando se están casando dos personas en presencia de Dios y de estos testigos. Es algo solemne, es algo para vestirnos de ropa elegante, guardar silencio y tener una postura de reverencia. Lo que Pablo usa, sus últimas palabras son solemnes, son un encargo que se hace realidad hacia el final de la vida de Pablo. Pablo está terminando su vida y entonces dice, estas últimas palabras son importantes. Y lo hace basado en una realidad que obviamente para Pablo es más visible que para usted y para mí. Y es que Cristo ha de venir en su reino. Le dice en el versículo 1, presencia de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a vivos y a muertos. Porque la realidad nuestra como cristianos es que nosotros no vivimos como si Cristo fuera a venir a juzgar a vivos y a muertos. Eso es una realidad de la cual simplemente Pablo puede estar más cerca porque está hacia el final de su venida.
Pero nosotros no vivimos pensando en esa realidad. La realidad en que nosotros vivimos pensando son las llamadas y los correos que tenemos que enviar el lunes, mañana. Son las cuentas que se vencen esta semana y que hay que pagar. Esa es la realidad en la cual usted y yo vivimos. No es la realidad de que Cristo ha de venir a juzgar vivos y a muertos. Porque esa realidad cambia totalmente y cambia radicalmente todas las formas en las cuales vivimos. Lo que pensamos cuando nos acostamos y lo que pensamos cuando nos levantamos y todo en nuestra vida, esta realidad lo cambia todo. No quiere decir que los correos y las llamadas de mañana no son importantes. No quiere decir que el recibo que se venza no es importante pagarlo. Pero hay algo que es más importante y es la realidad de que Cristo ha de venir a juzgar vivos y muertos. Vivimos pensando en esa realidad. Vivimos pensando en que Cristo ha de venir por nosotros. Porque yo considero que la mayoría de las personas vivimos pensando que Cristo sí va a venir en algún momento, pero no es hoy. La mayoría de los cristianos pensamos que Cristo sí va a venir, pero después de que nosotros muramos y después de que nosotros no estemos. Ahora, es muy probable que así sea. Los que me conocen saben que cuando hablamos del final de los tiempos, yo digo, Cristo sí va a venir, probablemente no venga en esta generación. Pero la realidad en la que Pablo nos está invitando a vivir es a pensar que Cristo sí va a venir hoy. Pero Pablo lo escribe porque Pablo está cerca a sus días. Cuando escribe Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando ya está anciano, ¿cierto? Cuando está viejo. Es una realidad que alcanzan las personas que van llegando al final de la carrera, pero que nosotros como cristianos debemos aprender a vivir. La realidad nuestra no es el trabajo de mañana y las obligaciones de esta semana. La realidad nuestra es que Cristo ha de venir un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso va a cambiar radicalmente el trabajo de mañana. Y eso va a cambiar radicalmente los compromisos de esta semana. Solamente estamos calentando. Porque esa es la realidad del encargo. El encargo solemne que Pablo le está dando a Timoteo es por esa realidad de que Cristo ha de venir. Pero ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le encarga Pablo a Timoteo? Primero, el contenido de este encargo solemne radica en urgir a las personas. Urgir a las personas a aceptar el mensaje. La palabra querizo es una necesidad de que las personas acepten el mensaje. Y aquí también tenemos un punto importante, porque como cristianos nos han urgido a hablar del mensaje. Y entonces hemos creído que nuestro papel es suficiente solamente con decirle a las personas que existe un Dios que los ama. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo dice, persiste en hacerlo, predica la palabra y persiste en hacerlo. Cuando Pablo habla de persistir en proclamar la palabra, está diciendo, no solamente necesitamos que los otros sepan, necesitamos que los otros acepten. ¿Nota la diferencia? Que los otros acepten el mensaje el cual les estamos predicando. Que los otros acepten que hay un Dios que los ama. Que los otros acepten que hay un Dios que quiere que le entregue su vida, todas las áreas de su vida y todas sus necesidades. Entonces no es suficiente con que nosotros le digamos a las personas que hay un Dios que los ama. Necesitamos sentir esa urgencia porque ellos acepten ese mensaje. Al cristiano se nos ha enseñado, usted vaya y cuénteles acerca de Dios. Y si ellos aceptan o no, ya allá ellos. Y no es lo que la palabra dice. Persistir en hacerlo es buscar que otros también crean e interesarse porque esos otros a los cuales usted les habla de Dios también crean. Y entonces a mí se me vienen a la cabeza unas palabras que se le atribuyen a San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona decía, predica la palabra de Dios y cuando te pregunten, usa las palabras.
San Agustín de Hipona decía, es que se predica con la vida, más allá de las palabras. Porque con las palabras las otras personas obtienen información de que hay un Dios que los ama, pero con su vida esas palabras sienten la urgencia de aceptar ese mensaje. Con la forma en la cual usted trata a su esposo y a su esposa, otras personas deben sentir la urgencia de aceptar ese mensaje. Con la forma en la cual usted se relaciona con sus hijos, otras personas deben sentir la urgencia de aceptar ese mensaje. Con la forma en la cual usted maneja sus finanzas, otras personas deben sentir la urgencia de aceptar ese mensaje. Es nuestra forma de vivir está urgiendo a otros a aceptar el mensaje del Evangelio. ¿Qué están viendo las otras personas en su vida? ¿Qué está viendo su hermano, su hermana, su tío, su tía, las personas de su familia que no creen en Dios? ¿Qué están viendo en usted que no les urge aceptar el mensaje que usted ha aceptado? Eso es una excelente pregunta. Cuando otras personas vean su matrimonio, especialmente cuando otras parejas vean su matrimonio, deben decir, nosotros necesitamos eso que ellos tienen. No es solamente que ellos sepan que es gracias a Dios y por Dios, sino que ellos digan, nosotros necesitamos eso para nuestra vida. Entonces Pablo le dice, este encargo solemne es tan importante porque tú debes aprender a persistir en predicar la palabra. Y eso no se logra solamente con las palabras. Y muchos sabemos que no se va a lograr con bibliazos. Eso se logra con la vida. Eso se logra haciendo. Y le dice, sea o no sea oportuno. Pablo le está diciendo a Timoteo, por favor, Timoteo, sé inoportuno para predicar el Evangelio. Para predicar la palabra de Dios debe de ser inoportuno. Parte del contenido del encargo solemne es ser persistente, ocuparse en el trabajo de uno. Y cuando le dice que debe ser inoportuno, me recuerda que muchos de nosotros estamos esperando el momento oportuno para compartirle a la familia. Muchos de nosotros nos pasamos meses, años esperando el momento oportuno para decirle a la familia que oremos en familia. Muchos de nosotros estamos hace años esperando el momento oportuno para invitar al vecino el domingo a la iglesia. Y Pablo en sus últimos días le dice a Timoteo, es que no podemos vivir esperando el momento oportuno. Tienes que ser inoportuno muchas veces. Les conté esta mañana la historia de un discípulo en Medellín, de un joven con el que estudio la palabra, que me cuenta que tenía un amigo de muchos años y que él veía que el amigo venía mal, de mal en peor, con muchas crisis emocionales y muchas cosas. Entonces empezó a orar por él, ayunó por él, se pasó días orando por él y escogió el momento oportuno. Dijo, bueno, este es el momento. Entonces le dijo, te invito para que comamos, salgamos a comer. Entonces se preparó, oró por ese encuentro y preparó todo su discurso, ¿cierto? Le dijo, bueno, yo lo voy a invitar a que vaya conmigo a la iglesia, él me va a decir que no, entonces yo le voy a decir, es que vamos a tal reunión, vamos a tal cosa, vamos a hacer esto, lo otro, no te preocupes. Y él preparó todo lo que le iba a decir a su amigo, buscando ser oportuno. Entonces llegaron a la comida y le dijo, bueno, es que yo te invité a comer porque yo quiero invitarte a que me acompañes este fin de semana a la iglesia. Entonces el amigo le dijo, listo, vamos. Y el otro se quedó, no, espérate, tú primero me tienes que decir que no, porque yo ya preparé un montón de razones para que me digas que sí. Y nos pasamos años esperando el momento oportuno, olvidándonos que
Predicar la palabra de Dios a otros no es una tarea que hacemos usted y yo solamente. El Espíritu Santo lleva tiempo obrando en su vecino que no conoce de Dios. Lleva tiempo obrando en su familiar que no conoce de Dios, en su papá, en su mamá, en sus hijos, en su esposo, en su esposa. Lleva tiempo. Y Dios está esperando que nosotros seamos inoportunos, porque la labor no la ha encomendado solamente a nosotros. El Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo está haciendo. El problema es que nosotros pensamos que ser inoportunos para predicar la palabra de Dios es algo que solamente puede hacer el pastor. O en su defecto, el que no es pastor. Entonces, le oro mucho a Dios porque no me gusta ir a la reunión de damas de la iglesia. Le oro mucho al Señor porque cuando yo medio me aparezco, las damas ven que yo paso por allá por el corredor en Medellín, en la iglesia de damas, se me dejan ir 2 o 3 damas con el número de teléfono de los hijos. Mira, para que hables con mis hijos, para que le des una llamadita, lo invites. Pero es que esos números que a mí me dan esas personas no quieren hablar conmigo. Son hijos que no van a la iglesia y que no están interesados en la iglesia y que lo menos que quieren es que un líder de la iglesia los llame. Entonces yo les aseguro lo único que yo puedo asegurar. Yo voy a orar por ellos. Y si siento del Señor, los llamo. Pero normalmente no es así. Entonces está la otra señora una vez, es que mira, te voy a dar el número de mi hermana para que llames a mi hermana, ella tiene muchos problemas, ella tiene mucha necesidad de Dios, ella de Dios. Y yo le digo, bueno, ¿y tu hermana quiere hablar conmigo? No, ella no quiere hablar con nadie. Yo le he conseguido como 3 citas con el pastor y no ha venido a ninguna cita. Y yo, bueno, no, tu hermana no quiere hablar conmigo. Entonces, ¿para qué me das el número? Ella no quiere hablar conmigo. Es que entonces, ¿qué hago yo? Bueno, vas a hacer lo siguiente. Vas a orarle al Señor y le vas a decir, Señor, yo ya no me preocupo más por mi hermana, te la entrego. Punto. Y esto es lo que va a suceder. A tu hermana le va a ir horrible en la vida. Le va a ir muy mal. Y es la única forma en la que ella va a buscar a Dios y ahí va a querer hablar conmigo. Volvió a la semana y me dice, si supieras lo que pasó. Y yo, pues no sé, pero me imagino, ¿qué pasó? Se accidentó en la moto, se quebró un pie, en el taller se le robaron la moto, la echaron del trabajo. Todo lo que me dijiste que iba a pasar. Y yo, y déjame adivinar, ¿quiere hablar conmigo? Me dijo, sí, quiero hablar contigo, que la llames. Tenemos que ser inoportunos porque el llamado no es solamente el de los pastores y de los líderes, el llamado es suyo. Es suyo. El problema es que no lo relacionamos. Entonces creemos que él es el trabajo. Entonces todas las mujeres, todas las damas en la reunión de damas me llevan el número, el nombre de los hijos para que yo los llame. Es que el trabajo es de ellos. Dios quiere que todos nosotros hagamos el trabajo porque yo no tengo tiempo para llamar a todos los hijos de todas las mamás de la iglesia que no van a la iglesia. Dios necesita que esas mamás que sí van a la iglesia sean de ejemplo para sus hijos. Me acuerda la historia de Jesús en el templo, la única narración que tenemos de Jesús pequeño cuando se pierde en el templo. Lo buscan sus papás desesperados y está en el templo hablando con los maestros y les dice Jesús a sus papás, ¿acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Todos tenemos ocupación. Usted tiene trabajo, ¿cierto? De oficina, en una empresa, estudio en la universidad, sea cual sea lo que usted se dedica. Como ama de casa en su hogar, tiene más trabajo que todos los anteriores. Si tiene hijos, triple el trabajo, todo. Pero le es necesario estar en los negocios de su Padre, además de los negocios que usted tiene en el mundo. Además de su estudio, además de su trabajo, le es necesario estar en los negocios de su Padre. Le es necesario que usted en las mañanas, antes de salir a la oficina, le ore al Señor, porque usted quiere participar de esos negocios durante el día, de los negocios de su Padre. Ser testimonio de vida, ayudar a alguien, hablarle a Dios de alguien, porque no es una labor únicamente del pastor. La mayoría de las personas por las cuales ustedes me piden que llame, no quieren hablar conmigo. Pero les aseguro que yo sí oro por todos ellos. Entonces le dice, Timoteo, por favor, sé inoportuno. Y le dice, le dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. La palabra realmente es con toda paciencia.
O sea, no es mucha, es toda la que tengas. Porque todos los cristianos estamos llamados a enseñar. Volvemos al mismo problema. Pensamos que los que están llamados a enseñar son los que se paran al frente, o los que tienen un grupo de oración en su casa, o los que tienen un grupo de liderazgo, los que atienden un ministerio. Todos como cristianos estamos llamados a ser maestros y por ende, obviamente, a capacitarnos. Porque todos estamos llamados a corregir, a reprender y a animar con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. Todo el tiempo. Todos estamos llamados a dar de lo que Dios nos da. ¿Ya? ¿Por qué pueden haber, digamos, si hay 100 personas aquí, 200 personas, digamos, ¿por qué pueden haber 50 hijos de las personas que están aquí, que están en sus casas y no están aquí? Porque muy probablemente estamos esperando que el pastor los llame. Pero usted está llamado a corregir, a reprender y a animar con toda paciencia sin dejar de enseñar a sus hijos. Y estamos hablando de los negocios de su padre, de la palabra de Dios. Si esperamos que sea el pastor el que los llame, probablemente nos vamos a demorar mucho. Si somos todos nosotros yendo a nuestras casas y haciendo este trabajo con esos 50 hijos que están hoy durmiendo hasta tarde y que no están en la presencia del Señor, probablemente lo logremos más rápido. Por eso el encargo de Pablo, por eso es tan importante la urgencia de este encargo solemne. Y le da la razón de por qué hay que hacer esto. Le dice, porque, versículo 3, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Entonces les puse ahí, la gente que es intolerante a la sana doctrina, los intolerantes a la lactosa, a la leche espiritual no adulterada. Y me causa curiosidad, la gente pregunta en las redes sociales, yo manejo las redes sociales de aquí y de la iglesia de Medellín, y hay gente que escribe y pregunta, ¿y es una iglesia de sana doctrina? En estos días le respondí a uno, sí somos de sana doctrina, pero si fuéramos de sana doctrina no te lo aceptaríamos. No te diríamos, sí, somos de mala doctrina. No creo que haya una iglesia a la cual llegue un cristiano y diga, ustedes son de sana doctrina, y le diga, no, nosotros tenemos mala doctrina. Aquí no es. Todos son de sana doctrina. Entonces resulta que para escuchar, enseñar y aprender sana doctrina es necesario dar atención paciente. Ahí es cuando le dice tolerar, no van a tolerar. Está diciendo no van a dar atención paciente a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La mayoría de cristianos no sabe qué es la sana doctrina. Lo relacionan con si la iglesia es o no es trinitaria, pero se aleja un poquito al verdadero concepto de qué es sana doctrina. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, va a haber gente que no va a aceptar la sana doctrina. ¿Y qué es eso entonces? Necesitamos tiempo, dar atención paciente a esto. Esto no es algo de explícame el concepto de salvación bíblico en un minuto. ¿Tienes un minuto? Teníamos un profesor en el seminario, el doctor Milton Acosta. Siempre que lo veíamos por ahí, le íbamos a preguntarle algo de la Biblia, de la teología, y le preguntábamos algo. Y siempre respondía lo mismo. Le decíamos al doctor Milton alguna pregunta y el doctor Milton siempre nos respondía, si tienen mínimo media hora, con gusto nos sentamos y yo les soluciono la duda. Si no, no. Requiere tiempo. Y por eso hay gente que no tolera la sana doctrina, porque no tiene el tiempo de aprender. ¿Cuánto tiempo se demora leyendo un capítulo de la Biblia? En promedio, una persona que lee normal, no esos cursos de lectura rápida ni nada, se demora 5 minutos leyendo un capítulo de la Biblia. ¿Ya? Si usted se lee 3 capítulos de la Biblia diarios, son 15 minutos al día, se lee la Biblia en un año. Pero eso requiere disciplina, esfuerzo y dedicación, es difícil. Yo le digo a la gente, le hace un capítulo diario, 5 minutos diarios, leyendo la palabra de Dios.
Si usted sabe que mañana lunes va a estar muy ocupado, saque los 5 minutos de mañana hoy lee 10, lee 2 capítulos. Porque si usted hace eso, en 3 años habrá leído la Biblia una vez al menos. Y uno dice, pues en 3 años, me demoro 3 años leyendo la Biblia completa. Bueno, ¿cuántos años tiene de vida cristiana? ¿Cuántas veces hubiera leído ya la Biblia? Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Cuando le dice no van a ser tolerantes, no van a prestar atención paciente. Requiere que usted le dedique atención paciente a esto. O sea, venir a capacitarse a los grupos de capacitación en semana, en la noche y todo eso, requiere tiempo, atención paciente. Porque si no terminamos siendo el grupo de los que no toleran la sana doctrina. Son cosas que no tienen los que no toleran la sana doctrina, los intolerantes a la sana doctrina, el tiempo, el interés y la dedicación. Y me recuerda la historia de Simón el Mago en Hechos, que le dice a los apóstoles, ¿cuánto vale el don del Espíritu Santo? Yo les pago y ya yo tengo esa capacidad de que otros reciban el don, lo mismo que hacían los apóstoles. No quería la dedicación, el tiempo, no, quería el rápido. ¿Cuánto vale? Yo les pago y ustedes me dan ese poder, esa capacidad. Requiere tiempo. No es fácil. Ahora, no es fácil venir aquí a sentarse un domingo a escuchar a Luis Esteban hablar 2 horas. Sí, voy a hablar 2 horas. No es fácil sentarse aquí un domingo a escuchar a Luis Esteban hablar 2 horas. Ahora para venir entre semana, a traer la Biblia, traer un cuaderno, tomar apunte, prestar atención, cansados del trabajo. Requiere tiempo. Y le dice además, no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Lo que quiero oír y no me dicen, la gente busca oír lo que quieren oír, no lo que Dios tiene para decirles. Aquí hay un problema grande en la iglesia hoy. La iglesia no quiere oír lo que Dios tiene para decir. La iglesia quiere oír lo que quieren oír, que les digan lo que quieren oír. Nadie quiere escuchar qué es lo que Dios tiene para decir. Oseas. Dios diciendo, ve y cásate con una prostituta. Ten hijos con ella y ella va a seguir ejerciendo la prostitución mientras está casada contigo y mientras tienes hijos. Y tú debes ir y buscarla cada vez que se va a ejercer la prostitución y debes amarla. ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios? La verdad de la iglesia hoy, específicamente la iglesia cristiana, es que no quieren escuchar la voz de Dios. Y por eso hay gente que anda de iglesia en iglesia, buscando a alguien que les diga lo que quieren oír. Ahora, no todos los que están aquí que vienen de otras iglesias, hay situaciones más complejas que eso. Pero yo me refiero a gente que ha pasado, yo conozco cristianos que literalmente han pasado por 20 iglesias. Están buscando una iglesia donde les digan lo que quieren oír. No están buscando una iglesia donde les hablen la palabra de Dios. Entonces llegan esos cristianos a la iglesia que han pasado, que conocen todas las iglesias, conocen todos los pastores, conocen todo, y lo que hacemos es orar para que lleguen a la 21 iglesia. Porque no están buscando la palabra de Dios, no quieren saber qué es lo que Dios tiene para decirles. Quieren que alguien les diga lo que ellos quieren oír simplemente. Y entonces, por eso el pseudoevangelio de la prosperidad, porque ¿quién no quiere oír que Dios te quiere dar un carro último modelo? ¿Quién no quiere oír que Dios te quiere dar una casa más grande? ¿Quién no quiere oír que Dios te quiere dar una cuenta bancaria grande? Pero ¿quién quiere oír las palabras de Dios? Al joven rico. Ve y vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. La realidad de la iglesia cristiana es que no quiere escuchar a Dios. Por eso las iglesias del falso evangelio de la prosperidad, evangelio entre comillas, eso no es evangelio, están llenas. Y son iglesias de más de 500 personas. Porque la gente no quiere oír a Dios. Quiere oír a un charlatán que les diga lo que ellos están deseando oír. Esta nueva versión internacional lo traduce perfecto. Que les digan las novelerías que quieren oír. Por eso la confesión positiva. Tú tienes que confesar positivamente. Tú no puedes decir que estás enfermo. ¿Quién quiere oír eso?
¿Quién quiere oír es que tengo cáncer y Dios me ha dicho que no me va a sanar? Dios me ha dicho que me va a sostener hasta el final. ¿Quién quiere oír eso? Todos quieren oír es que Dios me ha dicho que yo no tengo cáncer. Así el médico diga lo contrario. ¿Quién quiere oír la voz de Dios? Vamos a ser bien honestos. Ni usted ni yo queremos oír la voz de Dios. Esa es la realidad. Ustedes no saben cuánto Dios me habló en el libro de Oseas. Estaba cansado de Oseas. Y llegaba a la iglesia y el pastor decía, vamos a abrir la Biblia hoy en Oseas. Y yo le decía al Señor, no más. Yo no quiero oír eso. La realidad de la iglesia es que no queremos oír la voz de Dios. Por eso los predicadores en internet que tampoco la hacen más, no lo hacen más sencillo. Lo digo yo que estoy predicando por internet. La verdad del evangelio es una verdad que las personas no quieren oír. ¿Quién quiere amar a su enemigo? ¿Cuántas veces me he encontrado yo con cristianos que me dicen, pero es que yo lo perdono y él me sigue haciendo daño? ¿Y cuál es la voz de Dios? Quieren escuchar que alguien les diga, entonces ya no los perdones más. Entrégalo a la furia del Señor. Pero lo que Dios dice es, síguelo perdonando. Así siga abusando de ti. Así te siga tratando mal, síguelo perdonando. ¿Cuántos quieren oír eso? Amar al enemigo. Tan fácil que se dice. Y vivimos en la época de la posmodernidad, ¿no? Los autores dicen que hace más o menos 30, 40 años, algunos dicen que más ya no es la modernidad, ya es la posmodernidad, en donde no hay verdades absolutas. Entonces, ¿qué es la verdad? Ya no existen verdades absolutas y por eso se van a buscar mitos, porque ahora resulta que todas las verdades son verdad. Ahora resulta que si el otro dice que es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, es verdad y hay que respetar su verdad. Y todos respetan las verdades absurdas, ilógicas y estúpidas de otros, menos la verdad mía. Nadie respeta que mi verdad es la única verdad. Esa es mi verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Por qué la gente se va detrás de mitos, detrás de leyendas? Y hoy todo es verdad. Hoy todos los caminos llevan a Roma. ¿Cuántos cristianos hay que creen que sin importar dónde haya nacido la persona y su sistema de creencias, si las sigue fielmente hasta que muera, Dios lo va a salvar? No es cierto, lea su Biblia. El único camino para llegar a la salvación es Jesús. No hay otro. Ningún judío se va a salvar por ser judío. El judío se va a salvar si cree en Cristo. Lean el Nuevo Testamento. Y por eso es la importancia, porque las tribus indígenas que todavía adoran el sol, la luna, esa gente no tiene salvación. Alguien necesita que les hablen. No se van a salvar en base a su sistema de creencias. Lean la Biblia. ¿Qué es la verdad? Peleo con mi amigo de toda la vida, más de 20 años de amistad, él no es cristiano, porque cada vez que hablamos de religión, él me dice, pero es que ustedes son muy cerrados, ustedes dicen que ustedes tienen la única verdad y nadie más. Yo le digo, pues tu problema no es conmigo, ni con mi religión, tu problema es con la Biblia. Jesús fue el que se le ocurrió que no había ningún otro camino. Entonces, ¿qué es la verdad? Hay gente hoy yéndose tras otra verdad. Encontraron una verdad que es más verdad que esta verdad. Y yo les digo, gente descubriendo el agua tibia. Cuando estudiamos historia de la iglesia, historia de la iglesia, uno de los primeros siglos de la historia de la iglesia, todas las herejías que hoy subsisten y existen y que van a salir nuevas el día de mañana en la iglesia ya existieron. No hay nada nuevo. Estudien historia de la iglesia para que se den cuenta.
Eso ahora que la gente está buscando sus raíces judías, que los apellidos terminados en no sé qué, eso no es nuevo. Lean Gálatas. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué la gente va a dejar de escuchar la verdad y se volverán a mitos? El resultado de este encargo solemne, de esta tarea que tiene que hacer Timoteo, de lo que le encarga Pablo a Timoteo, es tú sé prudente. Y bueno, Pablo quiere que seamos prudentes o imprudentes. Ahorita le dijo, habla a tiempo, a destiempo, sé imprudente. Bueno, ¿somos prudentes o somos imprudentes? Pues debemos de ser imprudentes al hablar de Cristo. Cuando otras personas conozcan a Cristo y acepten a Cristo, debemos de ser imprudentes. Pero debemos de ser prudentes en la forma de vivir. Debemos de ser prudentes en la forma de tratar a otros. La gente no quiere lo que usted les dice. La gente no quiere que usted les diga, es que Dios restaura relaciones. La gente quiere ver que Dios haya restaurado sus relaciones. Con su hermano, con el que está peleado hace años, con ese tío, esa tía a la que no le habla hace años. La gente quiere ver que su relación de matrimonio cambie. Eso es lo que quiere ver la gente. La gente no quiere escuchar que Dios puede salvar a sus hijos. La gente quiere ver que Dios ha salvado a sus hijos. Entonces ahí le dice, debes ser prudente, debes manejar prudencia en tu forma de vivir, en tu forma de comportarte, en todo tiempo y en todo momento. Cuando se te meten en la fila del banco. Recuerda lo que dijo una vez Santiago Benavides cuando vino a cantar, que estamos en la otra finca, que cuando él compuso la mirada de Jesús es porque alguien se le metió en la cola del banco, entonces él la miró muy feo y la persona se le devolvió, lo miró y le dijo, ¿usted no es el cantante que canta las canciones cristianas? Debemos de tener prudencia en toda la forma de vivir. Es que no se trata solamente de decir que los cristianos amamos a los enemigos, se trata de amar a los enemigos. Ahora, eso es prudencia. No se trata solamente de decir que los cristianos debemos perdonar 70 veces 7, tan fácil. Se trata de que usted viva una vida que ha mostrado que perdona a las personas que le hacen daño. No se trata de que digamos que Dios cuidará de mí y de mi casa. Se trata de que usted y sus hijos vivan una vida que demuestre que Dios cuida de su casa. Prudencia, hermanos. Y llegamos a la parte que a mí más me gusta. Soporta los sufrimientos. La aclamada y amada teología del sufrimiento. ¿Saben cuánto me gusta orar para que Dios nos envíe sufrimientos a todos? Y si no lo entendió, lo voy a invitar a ver mi prédica Descendiendo al Valle. Y termina diciéndole, cumple con los deberes de tu ministerio. No todos estamos llamados al pastoreo, evidentemente yo no. No todos estamos llamados al liderazgo. Pero todos estamos llamados a trabajar en los negocios del Padre. El zapatero está llamado a los zapateros. El psicólogo está llamado a los psicólogos. El maestro de colegio está llamado a los maestros de colegio. Como iglesia no podemos decir, bueno, este mes vamos a evangelizar solo maestros de colegio. Y todos nos vamos a dedicar a evangelizar maestros de colegio. No, los que se reúnen aquí son maestros de colegio, le van a hablar a otros maestros de colegio. No solamente con las palabras, venimos hablando de todo lo que debemos hacer, con la vida. Y así es como lo alcanzamos. Y por eso le dice, cumple con los deberes de tu ministerio. Tú puedes decir, no, yo no tengo un ministerio en la iglesia. Pero ¿qué me dicen? ¿No tienes familia? ¿Qué tal ese ministerio? Todos tenemos y estamos llamados a trabajar en los negocios del Padre desde donde estamos. Desde donde Dios nos ha puesto, debemos de ser luz. No puede esperar a que el pastor le ceda el micrófono para hacer luz. Sea luz en donde usted está. Sea luz mañana, a donde sea que usted madrugue a ir mañana o a hacer mañana, sea luz. Si es en su casa, con mayor razón. Sea luz cuando se levante en la mañana, a hacer desayunos, a atender y a despachar. Sea luz, ese es su ministerio. Cumpla con su ministerio.
Es el encargo de Pablo. Versículo 6 al 8. Dice Pablo: yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Es el final de los días del gran apóstol Pablo. Y Pablo es Pablo. Por eso dice lo que dice en el versículo 7, es espectacular, y le oramos a Dios para que todos podamos decir eso cuando nuestros días hayan llegado a su final. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Mantenerse es un trabajo de vida, de toda la vida. O sea, mantenerse no es un trabajo de, bueno, me voy a mantener a partir de hoy. Toda la vida. Pablo está llegando al final de su vida y Pablo dice: todo el tiempo me he mantenido firme en la fe. No es cuando estamos llegando al final de la carrera. No es cuando se presenta la enfermedad en la vida que decidimos mantenernos fieles. No es cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte que decidimos ser fieles. No es cuando Dios me haga este milagro que voy a decidir ser fiel. No es cuando me jubile que voy a mantenerme fiel a Dios porque voy a tener más tiempo. Mantenerse es el día a día. Dice: me he mantenido en la fe. Y ahí está la palabra tereo, que es la misma palabra que se usa para mantenerse virgen hasta el matrimonio. Cuando la Biblia dice manténganse fieles o manténganse separados o manténganse vírgenes hasta el matrimonio, está usando esa misma palabra que está usando Pablo aquí, tereo. Mantenerse en la fe es mantener fidelidad a Dios sin importar las circunstancias. A mí no me gusta prometer ni jurar. Lo leí en la Biblia y no me gusta. Yo doy mi palabra. Si yo le digo a alguien que voy a hacer eso, voy a esforzarme por hacerlo, pero no prometo. Solamente he jurado y he prometido 2 cosas en mi vida. Le prometí a mi esposa que le iba a ser fiel en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la adversidad, y vamos bien hasta el momento. Y una vez le prometí a Dios que sin importar la circunstancia que yo viviera, yo no me iba a apartar de Él. Eso no iba a ser una opción para mí. Mantenernos fieles. Y por eso les decía el otro día, yo espero que en mi epitafio, o las palabras que se digan al final, cuando yo ya no esté en esta tierra, digan de mí: le fue fiel al Señor. Porque es una vida de trayectoria. Porque hay cristianos que solamente le son fieles a Dios cuando están bien. Hay cristianos que solamente le son fieles al Señor cuando están sin dificultades. Se presenta un problema y entonces ya no puedo ir a la iglesia, ¿cierto? Hay un problema económico y ya no puedo diezmar. Y Pablo dice: bueno, yo me he mantenido fiel. Y no solamente porque Pablo era muy buena persona, porque Pablo conocía a Dios y Dios tenía la recompensa para Pablo. Me encanta Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, de eso segará. Todo. Y preferiblemente en la vida eterna. Y por eso Pablo dice al final de los días, Pablo dice: me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Hay una recompensa para los que nos mantenemos fieles. Probablemente usted diezma y ese mes es el que más mal económicamente le va. Pero Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrare, de eso segará. Y yo a veces me gusta
Cuando voy en el carro, me gusta orar y decirle al Señor, esta moneda que doy en el semáforo, que esta moneda no me la recompenses aquí, sino en la eternidad. Yo sé que allá va a haber eternidad y yo sé que allá va a haber recompensa para los que nos mantenemos fieles. Espero que no todas las recompensas de Gálatas 6:7, que todo lo que yo siembre encuentre cosecha acá, porque de pronto no va a tener cosecha allá. Pero Pablo sabía que ya se acercaba al final y sabía que tenía mucha cosecha en su vida eterna. Mantenerse fiel, terminar la carrera siendo fiel vale la pena. Por eso siempre les dije a los jóvenes, vale la pena ser joven, conocer a Dios. Y si se conoció a Dios desde pequeño, más vale la pena. No es necesario vivir ciertas experiencias. Es que no vivió ciertas experiencias, no es cierto. Yo he escuchado hasta pastores, líderes cristianos decir eso. Es que los jóvenes tienen que vivir ciertas experiencias. No es cierto. Pablo está diciendo que los que se mantienen fieles van a tener una recompensa. ¿Usted cree que qué recompensa van a tener los que se mantienen fieles desde jóvenes aquí? Juan Marcos literalmente casi nace en la iglesia. Juan Marcos, un domingo estábamos en la reunión y nos tocó salir volados a mitad de la reunión. No pudimos ni siquiera esperar a que se acabara la reunión para que Juan Marcos naciera. Literalmente nació en la iglesia, literalmente mis hijos aprendieron a caminar en la iglesia y le oro a Dios para que ellos nunca tengan que ir a experimentar nada en el mundo, que se mantengan fieles. Van a tener una recompensa especial en el cielo por mantenerse fieles desde niños. Eso es importante, que sus hijos estén aquí desde pequeños y que se puedan mantener fieles. Órele al Señor para que sus hijos se mantengan fieles toda su vida, cuando pasen por la adolescencia, cuando pasen por la juventud, cuando pasen por la rebeldía. Órele al Señor para que se puedan mantener fieles, porque hay recompensa en eso. La recompensa de un juez que es justo, que va a tener eso en cuenta. Termina diciendo esta parte, a todos los que con amor hayan esperado su venida. La otra versión, otra traducción, creo que es la Reina Valera, dice, a los que aman su venida. Aquí hay otra realidad difícil y es que no amamos la venida de Cristo. ¿Cuántos de nosotros queremos que Cristo venga ya? Muchos vamos a decir, no, yo quiero ver crecer a mis hijos, yo quiero ver casar a mis hijos, yo quiero ver tener nietos, yo quiero ver crecer a mis nietos. Y la realidad del cristiano es que el cristiano no ama la venida de Cristo. Nuestra realidad es que no amamos la venida de Cristo. Tenemos muchos sueños por cumplir, muchas metas que lograr. Pero Pablo dice que esa recompensa no está solamente a los que se mantienen fieles, están a los que aman la venida. La iglesia de hoy no vive amando la venida de Cristo. Todos esperamos que Cristo vuelva pronto, pero preferiblemente que vuelva después de que partamos. Todos nosotros queremos ser de los muertos que resucitarán primero. Piense cómo cambiaría su vida si usted viviera pensando que Cristo viene hoy, en la noche. ¿Qué haría ahorita? O si Cristo viniera a finales de septiembre, ¿qué haría este resto de mes? Y nos vamos a dar cuenta que no vivimos amando la venida de Cristo. Amamos más este mundo. Amamos más todo lo que nos ofrece este mundo que la venida de Cristo. No está mal tener metas, no está mal tener sueños, no está mal empezar proyectos. Está mal ponerlos por encima de amar la venida de Cristo. Y no lo digo yo, de hecho yo me incluyo entre los que no amamos la venida de Cristo. Tengo muchos proyectos, me encantaría hacerlos antes de que Cristo venga. Me encantaría ver crecer a mis hijos, me encantarían muchas cosas que no se podrían dar si Cristo viene hoy. Porque no vivo amando la venida de Cristo. Esto nos tiene que retar y desafiar de una manera muy especial.
porque no amamos la venida de Cristo. Esperamos que Cristo vuelva pronto, pero no hoy. La última parte. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Y me pregunté después de leer esto, bueno, ¿Pablo estaba esperando la venida de Cristo o estaba esperando la venida de Timoteo? Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo conmigo porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver toda esa gente con lo que Pablo está diciendo? Y esto es parte del encargo solemne. Son las últimas palabras de Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo, ven a verme pronto. Y esa es la palabra tageos. Porque es una urgencia. No es pronto cuando puedas. No es ven a verme cuando te desocupes y vienes pronto. Es deja lo que estás haciendo y ven a verme. Pablo tenía una urgencia porque Pablo se sentía solo. Y estaba muriendo. No estaba muriendo, iba a morir. La verdad de la iglesia hoy es que caminamos como si la pandemia no hubiera existido. Y creemos que lo único que la pandemia nos dejó es una recesión económica bien brava. Y no es cierto. La cantidad de problemas emocionales, mentales que desencadenó la pandemia. Hemos sabido de al menos unos 7 casos de burnout en pastores, porque no dieron más en pandemia y su cerebro simplemente se apagó. El síndrome de, eso se llama en español, el burnout, es el síndrome de fatiga crónica. Y es por exceso de cansancio, el cerebro simplemente deja de hacer funciones sencillas. Una vez a un profesor del seminario le dio burnout porque tenía mucho trabajo y se le olvidó, es de Holanda y se le olvidó su idioma materno. El cerebro simplemente no le funcionó más. Hemos sabido de un montón de pastores que en pandemia les pasó eso, porque aunque de pronto usted no lo vivió, en pandemia muchísimos hogares se separaron. En pandemia muchísimas personas fueron maltratadas físicamente. En pandemia un montón de padres se dieron cuenta de problemas serios que tienen sus hijos, con los que vivían todos los días y no se habían enterado. Además, la pandemia nos arrancó un montón de personas entre nosotros. A la iglesia evangélica en Colombia les arrancó pastores, les arrancó líderes, un montón de gente que trabajaba en la obra que ya no seguirán trabajando. La pandemia quitó un montón de locales a iglesias que ya no tienen dónde congregarse. Pero nosotros como iglesia vivimos caminando como si la pandemia simplemente no hubiera pasado, por algún motivo o por alguna razón. Y hoy existen miles de consecuencias de ello. La consecuencia económica es esto, lo que está pasando por efectos de la pandemia. Y la pandemia es lo más cercano que tenemos para comprender el pedido de Pablo. Ven a verme cuanto antes. Y es que Pablo está solo, todos lo han dejado. Y es la mayor ironía de la humanidad. Somos un montón de gente que se siente sola. Ustedes ahorita no pueden ir a almorzar a San Nicolás. Las filas no los dejan. Somos un montón de gente. Y la gran mayoría de todos ellos se sienten solos. Aquí hay gente escuchándome esta mañana y se sienten solos. Y Pablo le dice a Timoteo, ven a verme.
lo que sienten los extranjeros venezolanos entre nosotros. Pablo hace el pedido, ven a verme pronto. La parte de Marcos me encanta porque la historia con Marcos es complicada. Por Marcos se separaron Pablo y Bernabé. Marcos arrancó con ellos el primer viaje misionero y en cierto punto se devolvió. No dice el texto exactamente por qué, pero después generó la ruptura, porque cuando fueron a arrancar otro viaje misionero, Bernabé le dice llevemos a Marcos y Pablo le dice no, porque nos dejó tirados la otra vez. Y es tal el desacuerdo que Bernabé decide continuar su carrera con Marcos y Pablo empieza sus viajes con Silas. Fue importante. Y al final de los días, terminando Pablo su vida, dice, envíame a Marcos, que me es útil. Es la reivindicación de dos personas que aman a Dios y que le sirven a Dios. El ejército, los soldados de Dios, somos la única milicia en el mundo que dejamos a nuestros heridos en combate, los dejamos atrás. Somos la única milicia que hace eso. Todos los demás vuelven por sus caídos, nosotros no. Nosotros seguimos caminando y seguimos andando y los dejamos atrás. La reivindicación de Marcos, cuando dice Marcos me es de ayuda, es sumamente importante, porque es el amor fraterno entre hermanos, aún a pesar de las diferencias. Puede que Pablo siguiera en desacuerdo con lo que Marcos hizo en ese primer viaje. No estoy de acuerdo en que Marcos se haya devuelto, pero hoy me es útil, porque más que las diferencias que tenemos con las personas que están aquí, somos hermanos. Y esa es la solución a la ironía de la soledad. La solución es la persona que está al lado suyo, que se siente sola. Y por eso es tan importante que mencione que le envíen a Marcos. Y termina con algo que pudiera ser como casi anecdótico, sin ningún sentido. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo, el capote, y trae también los libros, especialmente los pergaminos. Obviamente la capa es para arroparse del frío, pero es que Pablo se siente sumamente solo. Entonces, ¿qué me dicen del frío, de la soledad? Que sienten muchas personas, que sentimos nosotros mismos y que no hacemos nada con eso. Por eso seguimos andando como si la pandemia no hubiera sucedido y no hubiera tenido ninguna consecuencia para usted, para sus hermanos, para los negocios de sus hermanos, para las familias de los hermanos, de la gente que está aquí sentada. ¿Usted sabe cómo vivió la pandemia la persona que está detrás de usted, delante de usted, al lado de usted? ¿Usted sabe qué perdió en la pandemia? Porque todos perdimos algo. Entonces Pablo necesita ser arropado en su soledad. ¿Qué me dicen de la compañía de la palabra de Dios? Pablo pide sus libros y los pergaminos. Porque Dios está ahí también. Debemos pensar mucho más en esto. Yo pienso que debemos de pensar mucho más en que hemos perdido muchas cosas y que andamos por el mundo como si no las hubiéramos perdido. Precisamente porque como Demas amamos más este mundo. Y no tiene que ver con la pandemia, pero yo perdí a mi suegra. Y en el momento en el que yo perdí a mi suegra, yo tenía tantos problemas que yo lloré la muerte de mi suegra 6 meses después de que ella murió. 6 meses después, una noche, Dios me lo recordó, Dios me dijo, ya no está más.
Vivimos tan ocupados en el mundo y en las cosas del mundo que parece que nada nos afectara, pero sí nos afecta. Todos perdimos muchas cosas en pandemia. Y no podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Y la palabra de Dios tiene que tener respuestas a eso. La presencia de Dios tiene que tener respuestas a eso que usted perdió. Hay una chica en la universidad, está en el primer semestre de la carrera de teología, y me contó esta semana que ella y el esposo habían planeado ir al seminario a estudiar teología para servirle a Dios. Lo habían soñado durante varios años y lo habían planeado. Y en la pandemia él se murió de COVID. Y todos en su iglesia le dijeron, tienes que ir y cumplir el sueño. Está en segundo semestre, ingresó este año, sola con su hijo, cumpliendo el sueño de los dos. Yo creo que por ella fue que hice esta predicación. Y Dios tiene que traer respuestas a esa soledad y respuestas a lo que perdimos. Porque ella me decía que su esposo y su hermana cayeron enfermos de COVID al mismo tiempo, muy graves los dos. Y oraron por los dos y le pusieron mucha fe a los dos. Pero la hermana se salvó y el esposo se murió. ¿Por qué Dios decidió salvar a uno sí y al otro no? ¿Y por qué como iglesia seguimos caminando como si la persona que estuviera sentado con nosotros no hubiera perdido nada? Todos perdimos algo. Yo no voy a concluir porque yo quiero que todos ustedes sigan pensando en eso. Que se lleven 2 de Timoteo capítulo 4 para sus casas y sigan pensando en eso. Y sigan pensando en lo que perdieron. Yo sé que muchos aquí han perdido cosas que no han llorado todavía. Pero que Dios quiere sanar. Porque al igual que la economía, esto ha traído tantas dificultades que hemos ido amontonando que van a explotar. Que en la economía se ve. Pero a nivel emocional hemos perdido tantas cosas que están acumulando, de las que nadie habla, que van a explotar. Así que no voy a concluir para que ustedes puedan seguir pensando en eso. Los voy a invitar a orar. Señor, te pedimos en esta mañana tu presencia en medio de nosotros y te damos gracias por tu palabra. Señor, enséñanos a caminar con la vista puesta en ti, confiando en ti. A poder decir, he terminado la carrera y me he mantenido fiel, he mantenido mi fe. Pero que eso sea un reflejo de que estamos en este mundo actuando, siendo reflejo de ti, para tantas personas que hoy te necesitan, tantos de nosotros que seguimos necesitándote. Para personas como Dalia, que han perdido tanto. Señor, ayuda a los que hoy se sienten solos. Muchos nos sentimos solos. Muchos sentimos que cargamos un peso enorme sobre nuestros hombros y que nadie nos ayuda.
Llévanos a confiar en ti, a descansar en ti, pero también a ser apoyo para otros que llevan también pesos y que se sienten solos. Porque si no somos nosotros, tus hijos, los que mostramos compasión en este mundo caído, entonces ¿quién? Señor, bendice, por favor, para nosotros, las familias. Bendice los trabajos, bendice la provisión. Bendice, por favor, para nosotros, a nuestros hijos. Sigue cuidando, sigue guardando y sigue sanando no solamente las secuelas físicas del COVID, sigue sanando las secuencias emocionales, las secuelas emocionales que dejó la pandemia en nuestras vidas. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.